Buenos días chicos y chicas, espero que se encuentren súper bien y tengan un excelente día. Continuamos con las clases de física para primero medio. Esta clase corresponde al día miércoles 3 de junio y como objetivo tendremos realizar ejercicios de ondas y sonido. Si bien es cierto, ya hemos trabajado bastante lo que es la parte de ejercicios de ondas y sonido, pero el día de hoy quise profundizar un poco más o darle un poco más de complejidad a los ejercicios de sonido, específicamente en lo que es el contenido de efecto Doppler. Sin embargo, también les voy a adjuntar una guía donde servirá para terminar de ajustarnos para la actividad de verificación de la semana que viene. Por eso es muy importante que realicen esta guía, tanto la teoría, revisen también la teoría, como la guía de la clase anterior, donde van a darse cuenta si logramos manejar el contenido de manera completa. Y así puedan de una vez también aclarar cualquier tipo de dudas que tengan, porque recuerden que en la semana de verificación no existe el espacio para aclarar dudas. Bien, avanzamos entonces. Como les indiqué, vamos a hacer ejercicios de efecto Doppler con un poco más de complejidad. Habíamos trabajado efecto Doppler simplemente con la sustitución de la fórmula principal de efecto Doppler, y la parte más compleja era saber identificar cuáles eran los elementos. Llámese elementos lo que era la fuente, observador o receptor, que también se puede conocer así. Este tipo de ejercicio dice lo siguiente. Parados en un cruce de camino, escuchas la sirena de un auto policial con una frecuencia real de 560 Hz. Si después que el auto se aleja, la frecuencia de la sirena es de 400 Hz, determine la velocidad del auto. Tenemos entonces los elementos. La fuente viene siendo entonces la sirena del auto policial. Significa entonces que mi incógnita es la velocidad de la fuente, ¿bien? Y el receptor, estamos hablando como que si el ejercicio no lo estuviéramos planteando nosotros, entonces vamos a decir que nosotros somos el observador, y si está parado, entonces automáticamente podemos decir que está en reposo. Vamos a extraer los datos. Primero, que tengo una frecuencia real, es decir, la frecuencia que emite esa sirena, que es de 560 Hz. Por otro lado, me dice que tengo una frecuencia aparente, es decir, una frecuencia percibida cuando se aleja, y efectivamente cumple con la teoría que dice que cuando se aleja la frecuencia percibida es mucho menor a la real. Bien, ¿qué otro dato tengo? Tengo que el receptor, que seríamos nosotros, que dice que estamos parados, es decir, que estamos en reposo, tiene una velocidad de 0 metros sobre segundo, y nuestra incógnita, como anteriormente lo dije, es la velocidad de la fuente, es decir, del auto. Vamos a recordar rápidamente datos importantes que debemos conocer. Uno de ellos, o que debemos ya manejar porque lo hemos trabajado varias veces, uno de ellos es el valor de la velocidad del sonido. Recuerden que siempre les digo que en los ejercicios de efecto Doppler, cuando el enunciado no me plantea o no me dice que considere el valor del sonido con un valor en específico, yo me voy a la teoría, donde sé que en la teoría dice que la velocidad del sonido en el aire tiene un valor constante de 340 metros sobre segundos. ¿Qué otra cosa tengo que recordar? ¿Cuál es la fórmula de efecto Doppler? Que es esta que tenemos acá, ¿sí? No sabemos que esta F es la frecuencia percibida, la frecuencia aparente. Esta F sub 0 es la frecuencia real que emite el sonido. Y tenemos entonces por acá la velocidad del sonido, la velocidad del receptor y la velocidad de la fuente. Y recordando que estos signos los vamos a dar nosotros dependiendo de las características del ejercicio. Y a su vez también yo les di una tablita donde ya estaban ciertos casos planteados, donde también se pueden ayudar con eso. Bien, vamos con este ejercicio para dar esos signos. Lo primero que me debo dar cuenta es que la velocidad del receptor es 0, es decir, que está en reposo. Significa que de nuestra fórmula esta velocidad del receptor desaparece. Significa entonces que no tengo que darle signo acá, sino que simplemente sale de la fórmula, ¿no? Se sustituye por 0. Y me tocaría identificar qué signo tiene la velocidad de la fuente.
Recuerden que siempre les digo, vamos a trabajar con el jueguito de las manos, donde en la mano izquierda vamos a tener el objeto receptor, el observador o receptor, y en la mano derecha tenemos la fuente. El receptor, es decir, mi mano izquierda está fija porque está en reposo, y me dice que la fuente, que la tenemos en la mano derecha, tiene que alejarse. Para que se aleje de mi mano izquierda, ¿hacia dónde tengo que moverla? Efectivamente tengo que moverla hacia el lado derecho, ¿cierto? Y si lo muevo hacia el lado derecho por el eje de referencia que nosotros tomamos, que todo lo que se me va hacia el lado derecho era positivo y lo que se movía hacia el lado izquierdo era negativo, esto, ojo y atención acá, esto solamente sucede cuando lo estoy haciendo con las manitos, ¿sí? Cuando coloco el receptor en la mano izquierda y el y la fuente en la mano derecha. No se dejen llevar por algún tipo de gráfico. Si el gráfico me da otras velocidades, yo automáticamente traigo eso o extraigo eso al ejercicio de las manos. Bien, entonces dijimos que la velocidad se mueve hacia la fuente, para que se aleje de mi receptor, se mueve hacia el lado derecho. Entonces quedamos en que esta velocidad va a quedar entonces de signo positivo. Esta es mi incógnita, por ende tengo que despejarla, ¿sí? Entonces, para que esto pueda desaparecer, estos paréntesis, elimino esta multiplicación, no la elimino, la despejo, para poder entonces dejar esto sin paréntesis. Esta frecuencia que está multiplicando pasaría para el otro lado de la ecuación a dividir, ¿sí? Entonces ya de esa forma, si se dan cuenta, acá desaparece entonces lo que es el paréntesis. La velocidad del receptor es 0, por eso es que no está acá en la fórmula, y habíamos indicado que el signo era positivo para trabajar. ¿Cuál es nuestra incógnita? Velocidad de la fuente está en la parte de abajo de la fracción. Necesito que quede de manera lineal para poder entonces así hacer el despeje. Significa que todo esto que está dividiendo pasa para el otro lado de la igualdad a multiplicar esta fracción que tenemos acá, y queda de la siguiente forma, ¿sí? Es decir, estaba dividiendo, pasó multiplicando. Ahora necesito que la velocidad de la fuente me quede sola. Entonces hago lo mismo para eliminar este paréntesis. Todo esto que está multiplicando va a pasar para el otro lado de la igualdad a dividir a la velocidad del sonido que tenemos de este lado solito. Y me queda de la siguiente forma. Bien, vamos a resolver entonces esta fracción. Esto es una división de fracciones. ¿Cómo la podemos resolver? De la siguiente forma, convirtiendo este valor de acá también en una fracción para poder aplicar lo que yo lo conozco como doble C, o también puede ser una división de fracciones, donde multiplicamos los extremos y eso me va a dar entonces el valor del numerador de la fracción. Igualmente hago entonces con las partes internas de esa fracción para que me dé el valor del numerador. Entonces tengo velocidad del sonido por la frecuencia real, me queda expresado entonces acá en la parte de arriba, y 1 por F me da F. Esta velocidad del sonido que está sumando, lo pasamos del otro lado de la igualdad restando, como lo pueden ver acá, para poder entonces dejar la velocidad de la fuente solita y tener entonces así la fórmula para calcularlo. Bien, esta fórmula que tenemos acá no significa que siempre va a ser así, porque eso va a depender también de los valores que tengamos en las velocidades y a su vez de los signos que estemos manejando. Entonces, puede haber distintas formas de hacer distintas fórmulas para calcular la velocidad de la fuente dependiendo de los casos. Ya tengo la velocidad de la fuente para este caso, entonces podemos sustituir los valores. ¿Cómo lo sustituimos? Nosotros conocemos entonces que la velocidad del sonido es 340 por la frecuencia real, que es 560, lo tenemos acá, entre la frecuencia aparente, que es 480 Hz, menos la velocidad del sonido, que es 340. Hacemos la multiplicación acá arriba, 340 por 560, nos va a dar entonces un valor de 190.400 metros sobre segundos por hertz, es decir que las unidades se mantienen porque no hay ningún tipo de simplificación hasta los momentos, y el resto permanece exactamente igual. Hacemos esta división, 190.400
entre 480. Acá las unidades sí se simplifican y me va a quedar entonces que esa división da 396,66 metros sobre segundo, porque es la unidad que me quedó en esta división. Menos los 340 que ya estaban desde la sustitución de los valores. Y hacemos entonces esta resta y me va a quedar que la velocidad de la fuente, es decir, del automóvil policial, es de 56,66 metros sobre segundo, que es la unidad de la velocidad. Bien, ya tenemos entonces lo que es el valor de nuestra incógnita para este ejercicio. Vamos a ver otro tipo de ejercicio igualmente trabajando con efecto Doppler, pero para que vean que las fórmulas pueden ir variando dependiendo de lo que me pidan y dependiendo de los casos. Otro de los ejercicios que tenemos es el siguiente. Dice: un murciélago que persigue una mosca emite ultrasonidos a una frecuencia de 55 kHz. Al tener kilo significa que el valor que tenemos acá lo multiplicamos por 1000, significa que esta frecuencia es 55.000. Bien. Y dice que el murciélago se mueve a 13 metros sobre segundo y la mosca recibe una frecuencia de 56,8 kHz. Hacemos igualmente como lo expliqué anteriormente, esto se multiplica por 1000 para quitar el kilo y quedaría entonces 56.800 Hz. Dice que ambos en la misma recta, como lo indica la figura, ya vamos a ver la figura más adelante, y nos dice que no tomemos en cuenta el viento, pues dice no hay viento apreciable. Me piden calcular con qué velocidad se mueve la mosca, ¿sí? La gráfica es la siguiente. Tengo un murciélago y una mosca que se mueven en una misma línea, ¿sí? Como lo pueden ver acá. Es decir, el murciélago se acerca a la mosca, pero la mosca a su vez se aleja del murciélago. Entonces ambos están en movimiento. Bien, vamos a identificar quién es la fuente y quién es el receptor. Obviamente indica que el murciélago emite ultrasonidos, significa entonces que el murciélago viene siendo la fuente y por ende entonces tenemos que la mosca es quien recibe ese sonido. Igual en el enunciado lo dejan claro. Significa entonces que la mosca es nuestro receptor. Ya teniendo entonces claro los elementos para la fórmula, vamos a sacar los datos. ¿Qué dato tengo primero? Tengo la frecuencia real o la frecuencia inicial, que es 55.000 Hz, que es lo mismo que diga 55 kHz. Y tengo la velocidad de la fuente, porque me dice que el murciélago, ya dijimos que el murciélago era la fuente, se mueve a 13 metros sobre segundos. Y también me dan la frecuencia que percibe la mosca, es decir, la frecuencia aparente, que es de 56.800 Hz, ¿sí? Que igual cumple con la teoría porque dice que cuando la fuente se acerca al observador, este va a percibir una frecuencia mayor. Entonces es para que vayamos comparando también lo que hemos visto en la teoría. ¿Y que me piden calcular? La velocidad de la mosca, que ya nosotros sabemos que la mosca es nuestro receptor y esa es nuestra incógnita. Bien, recordando nuevamente cuál es la velocidad del sonido, que obviamente no me lo da el enunciado, pero la teoría me dice que la velocidad del sonido en el aire es de 340 metros sobre segundos, que ya lo trabajamos también en el ejercicio anterior, y ya sabemos que estamos trabajando con efecto Doppler. Recordar un poco entonces lo que es la fórmula de efecto Doppler. ¿Qué es lo que tenemos que identificar acá? Como siempre lo digo, los signos de esta fórmula, ¿sí? Los signos que va a llevar esta fórmula. La velocidad del receptor y la velocidad de la fuente existe, por ende entonces van a estar presentes dentro de la fórmula. Vamos a hacer el ejercicio que siempre les digo con las manos. Si no, ubican rápidamente su tabla que les di en clases anteriores y ubican cuál es el casito y sacan los signos rápidamente. Pero como me gusta ir por lo más práctico, porque no sé si tienen la tabla a la mano, entonces nos vamos. El receptor en la mano izquierda, la fuente en la mano derecha. Voy primero con el signo del receptor. Es decir, lo que tengo en la mano izquierda, que es nuestro observador, para que el receptor, es decir, mi mano izquierda, se aleje de mi mano derecha, debe moverse hacia qué lado? Hacia el lado izquierdo, ¿cierto? Para que se aleje de la fuente, del murciélago. Entonces significa
que la velocidad del receptor tiene signo negativo, pues dijimos que lo que se mueve hacia la izquierda era negativo y lo que se mueve hacia la derecha es positivo. ¿Por qué lo hago? Porque si se dan cuenta o si toman en consideración esta dirección de la flecha, no nos va a funcionar. Entonces tiene que ser con la ubicación, como le digo yo, o sea, como les he dicho, de la ubicación de los elementos en las manos. Entonces ya tenemos receptor en la mano izquierda, fuente en la mano derecha. Vamos con el signo de la velocidad de la fuente. La velocidad de la fuente, si tenemos la fuente en la mano derecha, para que se acerque a nuestro receptor que está en la mano izquierda, tiene que moverse ¿hacia dónde? Hacia el lado izquierdo. Perfecto. Entonces significa que la velocidad de la fuente también es negativa. ¿Cómo nos va a quedar entonces la fórmula? De la siguiente forma, donde ambas velocidades van a ir de signo negativo por el ejercicio que anteriormente tomamos. Igual lo pueden verificar, como siempre les digo, con la tablita que yo les di, donde están cada uno de los casos. ¿Qué tengo que despejar? La velocidad del receptor. Es decir, que tengo que eliminar este paréntesis para poder mover los términos que están dentro de él, y para eso este término que está multiplicando pasa para el otro lado de la igualdad a dividir entonces a la frecuencia aparente. Y para poder mover algo que esté en el numerador de una fracción, debo entonces primero eliminar o despejar el denominador, es decir, colocarlo como de manera lineal de este lado. Significa que todo esto que está dividiendo va a pasar para el otro lado de la igualdad a multiplicar a la frecuencia aparente entre la frecuencia real que ya estaba de ese lado. Ya tenemos entonces de manera lineal nuestra fórmula, a pesar de que esto tiene una fracción acá, pero para poder entonces mover esto, para mover nuestra incógnita. Si se dan cuenta, nuestra incógnita está negativa y obviamente nos interesa que el cálculo de ella sea de manera positiva. Entonces esto que está negativo, que es nuestra incógnita, que es la velocidad del receptor, va a pasar para el otro lado de la igualdad positivo. Entonces este lado me va a quedar nada más la velocidad del sonido. Necesito que esta velocidad del receptor quede solo porque es mi incógnita. Entonces todo este término, aprovechando que está multiplicando, lo puedo mover completo. Está multiplicando la unión de ellos. Pero cuando yo lo tomo como término completo, entonces considero el signo que tiene al lado izquierdo ese término de multiplicación, que sería positivo, y pasa para el otro lado de la igualdad, entonces de forma negativa, que es lo que tenemos acá. Y ya de esa forma entonces tengo mi fórmula para calcular la velocidad del receptor. ¿Qué nos toca hacer ahora? Sustituir los valores. ¿Cómo lo sustituimos? En la siguiente forma. Sabemos que la velocidad del sonido es 340, la frecuencia aparente es 56.800 Hz, la frecuencia real es 55.000 Hz y la velocidad de la fuente es 13 metros sobre segundo. Entonces queda velocidad del sonido, frecuencia aparente, frecuencia real por la velocidad del sonido, que es esta de acá, menos la velocidad de la fuente, que es 13 metros sobre segundo. Ya tengo la sustitución. Primero vamos a ir resolviendo la división que tenemos acá, y lo que tenemos acá, esta división, y lo que tenemos dentro del paréntesis. Entonces hacemos esta división, 56.800 Hz entre 55.000 Hz. Eso nos va a dar un valor, obviamente eliminando las unidades, de 1,03 adimensional, sin unidad porque las unidades de Hz se simplificaron, y hacemos la operación que tenemos dentro del paréntesis, que es una resta, donde me dice que 340 menos 13 es 327 metros sobre segundo. Resolvemos la multiplicación para eliminar el paréntesis, es decir, 1,03 por 327, y eso me da un valor de 336,81 metros sobre segundos. Y para finalizar las operaciones hacemos entonces esta resta de 340 menos 336,81 y nos va a dar que la velocidad del receptor o la mosca es 3,19 metros sobre segundos. Ya tengo entonces la incógnita que me pedía el ejercicio, o el resultado de la incógnita que me pedía el ejercicio, y
De esta forma se resuelven los ejercicios un poco más complejos de lo que habíamos trabajado como efecto Doppler. Básicamente, o para ir organizando las ideas, lo primero que tiene que identificar es el signo con que se va a trabajar dependiendo de los casos, la ecuación de efecto Doppler. Y por último, hacer el despeje correspondiente dependiendo de nuestra variable a calcular. Perfecto. Entonces, para ir haciendo un cierre, porque esta clase va a ser un poco más corta para que les dé oportunidad de hacer una guía de ejercicio que les voy a adjuntar para que terminemos de concretar aquellas dudas que queden. Y en esa guía de ejercicio vamos a trabajar lo que hemos visto en todo el contenido de ondas y sonidos, donde teníamos fórmulas para calcular la velocidad, pero también habían otras fórmulas que igualmente me permitían calcular la velocidad, pero en función a la frecuencia, como también teníamos otra para calcular la velocidad, pero en función al periodo. Entonces esto lo estoy haciendo como para ir acoplando o ir recopilando, mejor dicho, todas aquellas fórmulas que debo tener presente y conocer para hacer tanto la guía de ejercicio como para la actividad de verificación que vamos a trabajar la semana que viene. Por otro lado, ¿qué otro tipo de fórmula necesitamos conocer o recordar? Aquellas que me permitían calcular la frecuencia en función del número de ondas y el tiempo, el periodo, recordando que el periodo es el tiempo que demora una onda en hacer un solo ciclo, es decir, una sola vuelta. Entonces eso lo podíamos calcular dividiendo el tiempo entre el número de ondas, pero también teníamos una fórmula que relacionaba la frecuencia del periodo, que es esta que tenemos acá. Bien, ¿qué otra fórmula podemos recordar de lo que hemos visto como para terminar de cerrar el contenido? Lo que era la velocidad del sonido en una cuerda vibrante o transmisión del sonido en una cuerda vibrante, y recuerden que desde esta fórmula podían partir otras haciendo los despejes correspondientes si me pedían calcular la tensión, la longitud o la masa. Entonces también esto lo podemos utilizar en otros tipos de ejercicios, pero siempre y cuando sea de una cuerda. Y por último, lo que acabamos de trabajar el día de hoy, lo que es la fórmula de efecto Doppler. Entonces, esto básicamente es lo que cierra, aunque por allí nos queda también la fórmula de frecuencia fundamental, pero usted también lo agrega entre esta cantidad de fórmulas que hemos trabajado en este periodo. Bien. Básicamente era eso. Espero que con conciencia y mucha responsabilidad logren realizar la guía de ejercicios para que así puedan verificar si tienen algún tipo de duda, y si tienen alguna duda se pueden comunicar conmigo para poder atenderlos. Me preocupa mucho porque de los cursos se han comunicado conmigo 4 estudiantes hablando en sentido general entre el A y el B. Entonces no sé si es que está todo súper claro, que ojalá sea así, o realmente no estamos cumpliendo con las actividades. Entonces vamos a sincerarnos por lo menos en este periodo para que en la actividad de verificación nos vaya excelente. Espero que tengan un excelente día, un besito y estamos a la orden.